Ahí tenemos el título, hermanos, en su presencia sin inseguridad. Hace unos momentos yo les leía, ¿verdad?, el Salmo 125, que dice, ¿verdad?, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Y que haya paz en Israel, decía el salmista. En su presencia, miren, hermanos, el título, ¿verdad? Sin inseguridad. Creemos, ¿verdad?, que los tiempos que nos está tocando vivir no son nada, pero nada buenos, ¿verdad? La inseguridad, hermanos, está, ¿verdad?, a flor de agua, ¿verdad?, como decimos de una manera vulgar, en todo lo que es, ¿verdad?, la extensión del territorio mexicano. Y esto, ¿verdad?, la inseguridad se ha vuelto porque desafortunadamente, ¿verdad?, la esencia de las familias, hermanos, se ha estado perdiendo. Se ha estado perdiendo los valores. Cuando una nación, óiganlo bien, cuando una sociedad decae en los valores, créanlo que se va a tornar un poco difícil la situación. Porque va a haber, ¿verdad?, personas que no van de una manera a tocarse el corazón para hacer maldad. Y esta maldad, hermanos, usted y yo, ¿verdad?, la hemos estado de una manera experimentando, la hemos estado viviendo, hasta en ciertas maneras la hemos hasta palpado, ¿verdad? Porque ahorita nuestro país, ¿verdad?, sufre de mucha violencia, ¿verdad? Que incluso nos da hasta temor a veces en ocasiones, ¿verdad?, de poder salir con la familia, de poder gozar, ¿verdad?, momentos maravillosos, ya sea en un parque o en alguna ciudad, ¿verdad?, en algún lugar público, ¿verdad? Porque ahorita sin duda el crimen organizado, ¿verdad?, ha estado de una manera pues saliéndose mucho de control, matando gente por aquí, por allá, por esto, el secuestro express. O sea, hermanos, esto a veces, ¿verdad?, embarga el corazón de cualquier persona, ¿verdad? Y vive con inseguridad, vive con temor, pues, ¿verdad?, a lo que Dios incluso nos ha llamado a vivir con toda plenitud, ¿verdad?, esta vida que tenemos usted y yo por delante, que incluso es de una manera como una neblina, dijo el Señor. Así es la vida del ser humano aquí en esta tierra. Incluso como un pensamiento, ¿verdad?, que ahorita me voy a ir, ¿verdad?, al súper. Así dice el Señor que es nuestra vida tan efímera, ¿verdad?, tan volátil en este mundo. Y luego todavía, ¿verdad?, estarla viviendo, ¿verdad?, con temor, con inseguridad, ¿verdad?, a que seamos de una manera sorprendidos por el crimen organizado. Esto no es un estilo de vida, pero sin duda es la realidad, mis hermanos. Y miren qué importante el tema: en su presencia sin inseguridad. O sea que nosotros, ¿verdad?, en esta hermosa tarde-noche tenemos que aprender a vivir aún en estos tiempos difíciles, a vivir en paz, hermanos, a vivir, ¿verdad?, de una manera seguros que el Señor nos va a proteger. Porque miren, incluso, ¿verdad?, vamos a escudriñar un poco sobre este tipo de situaciones de la inseguridad. Vamos a escarbar hacia adentro de dónde se origina este problema que incluso a veces lo tenemos tan arraigado, a veces en nuestra vida, que no nos permite lo que es de una manera, ¿verdad?, disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús. Porque a veces hasta la misma familia de Dios, oíganlo bien, vive, ¿verdad?, de una manera en esa congoja, ¿verdad?,
E incluso miren cómo estamos viviendo. De una manera, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos delincuentes, ¿verdad? Porque le tenemos que poner la reja, la protección, ¿verdad? A la puerta de la casa. Tenemos que, de una manera, cercarla, ¿verdad? Con cercos altos, porque hay mucha violencia, hay mucha inseguridad. Tenemos que ponerle protección de seguridad, ¿verdad? A lo que son las ventanas. Si tenemos la manera, tenemos que comprar un sistema, ¿verdad? De alarma, porque, hermanos, la delincuencia nunca descansa. Cuando menos pensamos, ¿verdad? Aflora, ¿verdad? Y esto nos empieza a hacer personas, pues, con temor, inseguras incluso de poder salir, ¿verdad? Y disfrutar de ir al mercado, ¿verdad? Porque hasta a veces así nos lleva a veces el temor, ¿verdad? A estar inseguros. ¿Y qué pasa si llego a salir, verdad? ¿Y si me hacen esto? ¿Y si me hacen lo otro? Y hermanos, esto no es un estilo de vida, principalmente a lo que pertenecemos al reino de Dios. Pero yo ahorita les manifestaba, ¿verdad? Que incluso este problema de ser personas inseguras, ¿verdad? E incluso en nuestro estilo de vida, a veces, hermanos, se origina en otros aspectos, que es lo que vamos a ver un poquito, ¿verdad? Vamos a identificar algunas causas comunes, ¿verdad? De falta, miren, de confianza, ya sea que se manifiesten en usted o en su servidor, ¿verdad? Una de ellas, miren, la inseguridad muchas veces surge, ¿verdad? De la sensación constante de no ser aceptado, miren. Para que vean que cuando hablamos de inseguridad, no solamente nos concierne tocar este tema, ¿verdad? De una manera, lo que es pública, lo que es en nuestra sociedad, sino que a veces estas problemáticas de inseguridad en la persona tiene un asunto más profundo en el corazón de nosotros. Y cuando no somos aceptados, miren, miras cómo afecta nuestro estilo de vida. Nos hace personas, ¿verdad? Inseguras. Y luego cuando crecemos, ¿verdad? Pensando que no le agradamos a nadie, sabe que nos convertimos en adultos tímidos e inseguros. Para que vea, ¿verdad? Que este problema, miren, la mayoría, ¿verdad? De todo esto tiene sus raíces, ¿verdad? Incluso en el corazón del ser humano. También, miren, tenemos una segunda, ¿verdad? La tragedia también, miren, puede originar estos sentimientos. Un hogar incluso deshecho, la muerte incluso de un ser querido, y entre otras cosas, miren, esto también nos puede tornar a usted y a mí, ¿verdad? Este tipo de experiencias, a vivir de una manera como a Dios nos ha mandado, nos puede hacer vivir, ¿verdad? De una manera tímidos, ¿verdad? Inseguros de lo que pueda pasar el día de mañana, ¿verdad? Con nuestra vida. Y también tenemos un tercero, ¿verdad? También una mala imagen, miren. Una mala imagen. ¿Quién pueda pensar, ¿verdad? Que una mala imagen de nuestro cuerpo puede dañar la autoestima, la seguridad en nosotros mismos? Y cuando esto es dañado, somos personas inseguras, somos personas, ¿verdad? Que dudamos de nuestra capacidad, que dudamos, ¿verdad? Que tenemos ese miedo, ¿verdad? A disfrutar la vida que nos ha tocado a usted y a mí. Miren, hay a veces el sobrepeso, miren, una de las situaciones. A veces nos hace ser personas tímidas, incapaces, ¿verdad?, de poder disfrutar la vida en su plenitud. Esto es una realidad que yo les manifiesto. Incluso cuando uno tiene defectos de nacimiento, ¿verdad?, o que su cuerpo, ¿verdad?, no se haya desarrollado completamente de una manera normal, esto puede traer incluso, ¿verdad?, a que usted sea una persona insegura en su manera, ¿verdad?, de vivir con su familia, en su manera de desarrollarse como persona, ¿verdad? Estas cosas, hermanos, hace a las personas inseguras, créanlo. Y también, miren, tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se empieza a caer el pelo en la persona, te vuelve una persona insegura, una persona con miedo
una persona, ¿verdad? Con miedo a ser rechazados, a no ser aceptado, ¿verdad? Por medio de la gente que te rodeas. Y esto, miren, no es un estilo de vida saludable para ninguna persona, ni mucho menos de los que estamos viviendo, óigalo bien, en el reino, en una nueva vida que el Señor nos ha traído. También, ¿verdad? Podríamos pensar de otro tipo, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Negativas, ¿verdad? Y el resultado, hermanos, que viene causando todo esto es un sentimiento de vergüenza que está presente, ¿verdad? Constantemente en uno. Así que también, miren, tenemos otros orígenes, ¿verdad? De la inseguridad en la persona. Las personas inseguras, miren, tienen a menudo una historia de haber sido incluso eclipsadas por otras. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando eso, miren, sucede, se sienten nerviosas con aquellas que parecen más inteligentes que ellos. A veces el ser humano se siente intimidado. A veces la persona, ¿verdad?, se siente de una manera como acorralado, ¿verdad?, de que su intelecto no es como aquella persona. Y esto, como yo te mencionaba, los eclipsa, ¿verdad? Como que nos echa algo como una maldición a usted y a mí. Y esto, hermanos, no es correcto, pues, ¿verdad? Y esto nos lleva, pues, a un estilo de vida que no nos deja incluso crecer, ¿verdad?, como personas. Porque incluso, ¿verdad?, empezamos a tener una idea equivocada, que yo no soy una persona, ¿verdad?, inteligente, que yo no puedo ser una persona, ¿verdad?, con la misma poder intelectual de fulanito o manganito. Y eso, mira cómo afecta a nuestro desempeño. E incluso cuando hay personas, ¿verdad?, en nuestro entorno, personas más ricas, mejores parecidas, más exitosas, y muchas veces todas estas cosas que les menciono, ¿saben qué es lo que nos hace sentir una inseguridad tremenda? Esto es la verdad. Ahorita vivimos en un mundo, ¿verdad?, incluso de competencia. Una competencia incluso hasta mal, ¿verdad?, de una manera mal aplicada, porque desafortunadamente ahorita vivimos en una sociedad donde eres juzgado, tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? ¿Eres esto? No, pues eres una persona, ¿verdad? Y cuando no lo somos, hermanos, esto puede crear un impacto en nuestra vida, ¿verdad? Que nos puede hasta dañar para desempeñarnos incluso al propósito, a la visión a la cual el Señor nos ha llamado aquí en este reino, como también en tu vida secular. Y Dios, hermanos, no quiere que nosotros tengamos este tipo, pues, ¿verdad?, de daños que incluso se podrían de una manera identificar psicológicamente, o si gusta aplicar esta palabra que me gustaría mejor, problemas espirituales, porque todo problema psicológico tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Así, miren, también, y esto es algo serio, cuando se fracasa en la vida, puede dar incluso, ¿verdad?, una tremenda falta de autoestima, debido a que incluso nos volcamos a nuestro trabajo, a la familia, y un fracaso en estas áreas, miren, tiene el potencial de afectar incluso nuestro espíritu y dañarlo, marcarlo. Por eso qué importante es que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo esta nueva vida en el Señor sin inseguridad o con inseguridad? Vemos que tiene ya un poquito más de sentido lo que es el título de nuestro mensaje. Así que recordemos, miren, ahí a continuación tenemos una diapositiva. Miren, si usted se ha identificado con algo de lo que yo he hablado, miren lo que dijo el Señor Jesús allá en el capítulo 11. Porque estas son las buenas nuevas. Esto es el mensaje de salvación que Cristo trajo.
Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Y voy a dar lectura a la Nueva Versión Internacional, hermanos, como para tener un poquito, ¿verdad? Este pasaje en un lenguaje más contemporáneo, donde usted y yo lo podamos entender un poquito mucho mejor al Señor Jesús. Dice: vengan a mí todos ustedes, dice el Señor, que están cansados y agobiados, dice, y yo, dice, les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice el Señor, que soy, dice, apacible y humilde de corazón, y encontrarás, dice, descanso para tu alma, porque mi yugo, dice, es suave y mi carga es liviana, dijo el Señor. Así que en esta hermosa tarde noche, miren, el Señor quiere librarte, ¿verdad?, de estas situaciones dañinas, ¿verdad?, efectos incluso, ¿verdad?, de la inseguridad en tu corazón. Miren, qué importante es, ¿verdad?, que siempre nos analicemos. Miren, el Señor mejor que nadie nos conoce. El Señor conoce verdaderamente cómo está tu autoestima. El Señor conoce, ¿verdad?, tu paz. El Señor incluso conoce tu inseguridad. Pero qué importante es, ¿verdad?, abrirle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, mira, verdaderamente yo me he identificado con esto. Y yo, mire, Señor, qué importante es decirle, ¿verdad? Yo quiero verdaderamente no vivir bajo temor, no vivir bajo incertidumbre, no vivir, ¿verdad?, sin experimentar esa paz. Quiero disfrutarla, porque estas cosas que yo acabo de mencionar, hermanos, pueden ser muy comunes en nuestra vida. Pueden ser facetas, etapas de nuestra vida, ¿verdad?, que la vida, ¿verdad?, nos sorprendió y nos dejó marcados. Y ahorita les acabo de mencionar que la inseguridad, hermanos, no solamente se mira en la sociedad, en las calles, no, sino que también dentro de nuestro corazón, ahí puede donde está el mayor problema de inseguridad. Y Dios no quiere eso, por eso el Señor, ¿verdad?, hace esta maravillosa y grandísima invitación a todos nosotros, a que le entreguemos, ¿verdad?, nuestros dolores, nuestros pesares, nuestras incluso, ¿verdad?, nuestras temores, nuestros inseguridad que podamos tener, ¿verdad?, en alguna etapa que nos identificamos. El Señor dice, ¿verdad?, yo estoy aquí contigo. Yo he venido, ¿verdad?, al mundo para darte paz, para darte tranquilidad, para que tú descanses. Pero ¿saben qué? Este pasaje, hermanos, si usted solamente le da una manera de lectura literalmente, sabe que no va a funcionar. No, pero para esto, pues, ¿verdad?, el Señor dice: denme sus cargas. Si usted está cansado, usted está agobiado, si usted ya no puede más, usted no ha tenido incluso la capacidad, venga a mí, dice el Señor, porque yo lo voy a, pues, ¿verdad?, a hacer tener otra visión de la vida, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y este pasaje, hermanos, es para aquellos que nos atrevemos, oíganlo bien, a tomarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Si no, hermanos, si no es así de esta manera, sabe que solamente serán simples palabras. ¿Sí? Simples palabras, ¿verdad? Si usted no cree en el Señor Jesús, que es capaz, ¿verdad?, para poderlo sacar adelante y sacar lo mejor de su vida, pues van a ser puras palabras, solamente que no van a causar impacto en su vida. Ahí adelante, mira, si damos un clic más adelante, tenemos un salmo, miren, 121, verso 2, decía el salmista: mi ayuda, dice, vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Así, con estas palabras, hermanos, usted y yo tenemos que aprender a confiar para ser personas seguras de sí mismas. ¿Sabe que Dios quiere personas seguras de sí mismas en su reino? Que sepan, ¿verdad?, a lo que el Señor le ha llamado. Y no que esté usted todo lo contrario, ¿verdad?, diciendo: ay, no, pero es que yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no soy aquello. Eso, hermanos, es inseguridad en su vida. No le llame de otra cosa, porque el Señor, como yo ahorita le mencionaba, conoce su corazón.
conoce incluso su potencial, conoce de qué manera el Señor le... Porque no nos hemos familiarizado con las promesas de Dios. Y para podernos familiarizar con las promesas de Dios, sabe que usted tiene que venir a la palabra de Dios. Se tiene que familiarizar con las promesas de Dios. En ocasiones yo le he dicho, ¿verdad? Que en ocasiones el cristiano denominacional dice, ¿verdad? Que hay más de 14,000 bendiciones, promesas, óiganlo bien, escritas en la Biblia. ¿Sabe qué? Para usted y para mí. Y estas 14,000 promesas, le hago la pregunta, ¿cuántas sabe usted? ¿Cuántas se sabe de memoria? ¿Cuántas podría enumerar en su vida en estos momentos? Vemos por qué vivimos tan inseguros de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Porque no meditamos en ellas. No meditamos en su palabra. Por eso lo decía, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Por medio, dice, de las cuales, o sea, nuestro Dios nos ha dado preciosas, dice, miren nada más, y grandísimas promesas, o sea, y todavía, ¿verdad? Hay un texto por ahí en la palabra de Dios que dice, y Dios no es hombre, ¿verdad? Para que mienta. O sea, promesa que Dios nos da, promesa que cumple. Porque en Él no hay, pues, ¿verdad? Variación. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Que Dios hoy no te dice sí y mañana te dice no. Sino que promesas que Dios escribió en su palabra son promesas que el Señor consumirá en tu vida si tú las crees. Si tú de una manera las arropas con todas tus fuerzas. Porque esto, hermano, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Mientras más usted medite en una promesa del Señor, va a crear una fortaleza en su corazón. Que le va a dar seguridad. Aunque todo le indique que no, óigalo bien. Aunque todo el mundo le diga, vas en sentido contrario, el Señor lo va a respaldar y le va a premiar por creer en sus promesas. Así es nuestro Dios, hermanos. Miren, ahí tenemos a Israel, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? Cuántas cosas no hizo Israel, ¿verdad? Que incluso para la lógica, para el intelecto, ¿verdad? Era irracional. Como darle vueltas, ¿verdad? A esa ciudad, ¿verdad? Para que caigan sus muros de Jericó. Tan simplemente, ¿cuál es la lógica? Ahí no hay lógica, ahí lo único que hay es el poder de Dios. Tan simplemente dale unas cuantas vueltas, ahí dijo el Señor, y los muros caerán. Pero ¿qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? Creyó en las promesas de nuestro Dios. Y eso, hermanos, es lo que marca una gran, pero gran diferencia en usted y en mí. Por eso, miren, ahí a continuación tenemos otra escritura. Y una de ellas dice, ¿verdad? Es la promesa que Él nos hizo. Miren, esta dicen que es la más grande de las promesas que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. Amén. La promesa de la vida eterna. Y como yo ahorita les mencionaba, a veces como cristianos, ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos temor a morir. ¿Sí? Tenemos temor a morir. Como si no tuviéramos esta promesa de parte del Señor, ¿verdad? Porque esta es la más grande y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muchas a veces pensamos, ¿verdad? Pues si llego a morir, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Hasta ese punto llega, ¿verdad?, la mentalidad del creyente, a poner en tela de juicio lo que el Señor ha hecho en su vida. Y esto, hermano, ¿qué es? Inseguridad, temor, desconfianza. Y el Señor, hermanos, no es, ¿verdad?, nada bueno este tipo de sentir. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, a continuación, ahora sí, miren. Dice, miren, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, verso 27 al 29, dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz, dijo, y yo las conozco, y me siguen, dice, y yo les doy, dice el Señor, ahí está de nuevo la promesa, vida eterna, ¿no?
y no perecerán jamás, dice. Promesa del Señor, no mía, no de ningún hermano de aquí de esta iglesia, del Señor mismísimo. Y nadie, dice, miren la promesa del Señor Jesús, nadie, dice, las arrebatará de mi mano, dice. Mi Padre, dice, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo creemos. Amén. Porque miren, hermanos, a veces, ¿verdad? Hasta nos da miedo, ¿verdad? Salir a la calle, hermanos. El Señor no va a permitir, ¿verdad?, ningún daño, ¿verdad?, que no esté ya de una manera considerado, incluso para beneficio de nosotros. Porque así es, hermanos, Dios muchas veces permite cosas, pero ¿sabe para qué? Para hacernos crecer como personas de reino, para hacernos crecer en nuestra confianza para con Dios, para nuestra dependencia para con Dios. Y esto, hermanos, es hermoso. Por eso, miren, allá en 2 de Corintios, ¿verdad? Dice a continuación, ahí también está, lo tenemos en la pantalla. Porque todas las promesas, dice, de Dios son en Él, dice, sí. Y en Él, dice, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Miren qué importante, pues, ¿verdad? Cuando usted oye una promesa de parte de Dios, qué importante es que usted esté consciente y acierte con su cabeza, con su intelecto, ¿verdad? Que diga, sí, así es. Por eso el amén, hermanos, el amén incluso es bíblico. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa cuando escuchamos una promesa, ¿verdad?, de nuestro Dios? No queremos ni siquiera decir, ¿verdad?, el amén. ¿Por qué? Digo yo, que porque nos vamos a parecer al mundo denominacional. Quiero decirle una cosa, que el mundo denominacional copió la palabra del amén, óiganlo bien. Y no porque la utilice de una manera mal aplicada, usted no tiene derecho a decir el amén. Muchas veces nosotros aquí tiene que ser un silencio de panteón, ¿verdad?, donde nadie debe decir ni una palabra, mucho menos el amén, porque usted ya está como los denominacionales. No, cuando usted oiga una promesa del Señor y le toque su corazón, usted diga acertadamente, así es, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque usted afirma, usted está diciéndole al Señor que usted cree que Él lo va a hacer posible en su vida. De otra manera, si usted lo omite, ¿qué le está diciendo al Señor? Es mi pregunta. ¿Qué le está diciendo al Señor? ¿Que usted no cree en Él? Porque aquí lo acaba de decir, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en el amén, dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios, hermanos. Así que recordemos estas palabras siempre, hermanos, porque cuando usted dice el amén, usted está de una manera, ¿verdad?, aceptando lo que Dios puede hacer en su vida. No tenga temor. Si incluso aquí hay hermanos que tienen esa mentalidad, pues que sea ese problema de él con Dios, pero usted no tenga ese problema de poder decirle un amén cuando escucha una promesa de Dios. También, miren, también tenemos una maravillosa, allá, ¿verdad?, que incluso surgió un himno, miren, en el Salmo 121. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Este himno empieza: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Recuerdan? Miren lo que escribió el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, no nos sintamos de una manera desprotegidos. Tenemos que vivir confiados en la promesa de nuestro Dios. Esto nos va a tener otra visión de la vida, aún en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Miren, les voy a leer varios versículos sobre las promesas de Dios. En el capítulo 29 de Jeremías, miren lo que escribió este hombre, ¿verdad? En el verso 11:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es una promesa de parte de Dios, hermano, para tu vida, para que la arropes con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Isaías, incluso, ¿verdad?, en el capítulo 40, versos 29 al 31, escribió, ¿verdad?, estas palabras: Él da fuerza al cansado. O sea, ¿quién? ¿El hermano Mauricio? No. Nuestro Dios en el cual has creído. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice el Señor. Esa es una promesa de parte de Dios. Y luego dice, ¿verdad?, ahí en el capítulo 40, verso 30, ¿verdad?, los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero en el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es una promesa de Dios para tu vida también. Y miren lo que dice también en el libro de los Filipenses, ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que puedas necesitar, óigalo bien, en esta nueva vida, el Señor las va a suplir. Esto es una promesa de parte de Dios. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39 dice, antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, miren nada más, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice la palabra de Dios, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esta es otra promesa que el Señor te da. Y qué importante, ¿verdad?, es que tú asientes en tu cabeza, ¿verdad? Diga, así es, Señor, porque tú eres el poderoso, tú eres el Dios de mi salvación, ¿verdad? Miren también ahí en los Proverbios, en el capítulo 1, verso 33. Mas el que me oyere, dice, miren nada más, mas el que me oyere habitará confiadamente, dice el Señor, y vivirá tranquilo, dice el Señor, sin temor, dice el Señor, del mal. Miren cuántas, ¿verdad?, promesas de parte de nuestro Dios, pues, para usted y para mí. Ahí viene una también del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, verso 27. Dijo el Señor, la paz os dejo, la paz os doy. Ya no la doy como el mundo la da, dice. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tengan, dijo el Señor, miedo. O sea, ¿por qué? Porque Él nos da su paz, ¿verdad? Romanos también, capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Amén. Esto es una promesa de Dios. Y en la última, miren que ahorita, ¿verdad?, traía preparada para esta noche compartir contigo, está en el Salmo 37, versos del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo, dice, ¿verdad?, el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Miren qué importante. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Esta es otra promesa, hermano, hermana, para tu vida. ¿Cuántas promesas, verdad?, maravillosas. Y esto, ¿sabe qué es lo que hace? Cuando usted las toma, cuando usted las medita, ¿verdad?, cuando usted las disfruta, pero cuando usted las cree, hermanos, a usted lo hace caminar sin inseguridad en esta nueva vida.
aunque se esté tornando de violencia el mundo entero, usted podrá caminar de una manera confiada, porque dice, ¿verdad? Mi Dios me cuida, mi Dios me protege. Y como dice el Salmo 23, ¿verdad? Sobre el buen pastor. ¿Sí recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada, decía, ¿verdad? El salmista. Nada, pero nada me faltará. Así que, mis hermanos, ¿verdad? Miren qué importante es que permitamos que las promesas de Dios cambien nuestro entorno, ¿verdad? Principalmente si hay inseguridad en mi corazón. También ahí, miren, a continuación tenemos un segundo punto. Estamos también rodeados por el poder del Espíritu Santo, por si usted no lo sabía. Decía el libro de Efesios capítulo 3, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente: pido en oración, decía el apóstol Pablo, pido en oración que su glorioso e inagotable recurso, dice, los fortalezca en el ser interior por medio de su Espíritu. Hermanos, todavía aparte que el Señor nos da promesas, nos da de su Espíritu. Amén. Y su Espíritu es para fortalecer a nuestro hombre interior, el verdadero yo que hay allá adentro, el que no tiene caretas. Óigalo bien. Ese verdadero yo, porque muchas veces acá podemos aparentar cosas que no somos. Puedo aparentar incluso, ¿verdad?, que no tengo temor, pero cuando allá adentro, a lo mejor mi hombre interior, ¿verdad?, es un hombre que está arrinconado. Por eso, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, yo les he dado mi espíritu para que ese espíritu, ¿verdad?, fortalezca con todas las riquezas de mi reino, dice el Señor, fortalezca a tu hombre interior. Y esto, hermanos, lo tenemos que nosotros creer, porque eso es lo que ha hecho el Señor para contigo, para conmigo. Por eso, a veces, ¿verdad?, incluso el tema del Espíritu Santo es uno de los temas más olvidados de la iglesia. Y yo le invito, porque ahorita en esta semana hemos emprendido, ¿verdad?, el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos tocando el tema del Espíritu Santo. Para que usted venga, lo conozca, sepa cómo actúa en su vida, las cosas que puede hacer el Espíritu Santo, que son grandísimas. Pero para esto tiene que hacer un esfuerzo usted y venir a las clases para saber de lo que Dios le ha dado en ese corazón. También miren, aquí hay una pregunta a continuación. Carmen, yo creo que te fuiste de paso. ¿Quieres tener un espíritu fuerte? Regrésate tantito. Donde dice que quieres tener un espíritu fuerte. Miren, yo le quiero dar tres cosas muy importantes. Si usted quiere tener ese espíritu fuerte, como hemos venido escuchando de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, miren, qué importante es que usted tenga un tiempo con Dios cada día. ¿A qué me estoy refiriendo? A que usted haga un devocional. Yo no sé usted qué tanto tiene usted meditación en la palabra de Dios a diario. Es más, yo no sé si usted lo esté haciendo. Pero si usted quiere tener un espíritu fuerte, donde cada vez más se empape, ¿verdad?, de estas promesas que le acabo de mencionar, unas cuantas, haga un devocional diario y verá que su vida va a cambiar. Y también miren, el hábito en la oración, también esfuércese. Yo he recalcado y nunca me voy a cansar, los tiempos que nos están tocando son los más difíciles. El Señor mismo Jesús dijo una ocasión, ¿verdad?, allá donde aquella mujer, ¿verdad?, que el juez no le quería hacer caso a una viuda. El Señor concluye, ¿verdad?, esta enseñanza diciendo: el día en que yo venga a la tierra, dice, por segunda ocasión, dijo el Señor, iré a hallar fe en mi pueblo, en los que creen en mí, en los que dicen creer en mí. Sí, porque cada vez más, hermanos, la iglesia contemporánea
ha perdido, ¿verdad?, de tener intimidad con Dios, de la manera como